Bueno, Sofía, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Poéticas del Puente, este espacio que construimos desde el Teatro del Puente en el corazón de Santiago, sobre el río Mapocho, para hablar un poco sobre las experiencias de escritoras, escritores, y que puedan conectar con nuestra audiencia. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un programa muy lindo. Me gustó mucho la invitación. Oye, para partir, me gustaría saber, ¿qué es la escritura para ti? Bueno, la escritura, creo que hay una frase muy linda o una reflexión muy linda de la Dani Catrileo que habla de que en verdad para las mujeres la escritura siempre está presente, ¿no? En los diarios de vida, en la esquela, en las cartas que uno se manda con las amigas, como que desde muy chica empezamos a desarrollar una escritura cotidiana que no era considerada quizá como la escritura de la obra, pero que cuando uno ya empieza a escribir, uno dice como me interesa dedicarme a la poesía, me interesa dedicarme a la escritura en todas sus formas, ¿no? Esa permanencia empieza a cobrar sentido, ¿no? Es algo que uno hace simplemente, está ahí, está presente, y a veces creo que se les entrega como más misticismo del que realmente tiene cuando es ese oficio, ¿no? Y que en mi caso, tanto como en la poesía, como en los ensayos, como en lo que hago más también desde el derecho, siempre está presente, o sea, desde el redactar es una demanda hasta el crear, digamos, algo más, más vinculado con lo poético, algo más vinculado incluso con lo musical, que también ahí está presente, ¿no? ¿En qué momento aparece la poesía en tu vida? Entiendo un poco este bagaje que nos acabas de contar, ¿no? Como descubrir la escritura también o darse cuenta que uno está escribiendo. Pero cuando decides escribir tu primer verso, tu primera línea poética, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, pienso que quizá mi primera experiencia fue en sexto básico. Yo vivía en La Serena y había un concurso de poesía para la agenda de la escuela, Jorge Peñagén. Yo estaba en la escuela de música en ese tiempo. Y en realidad, claro, la música era mi lenguaje. O sea, siempre fue mi lenguaje artístico de chica, tocaba clarinete, estaba en coro. Pero la poesía se apareció justamente desde esa cotidianeidad, de haber tenido cuadernitos durante mucho tiempo, agendas, diarios, etc. Y decidí hacerlo, ¿no? Decidí como postular a ese concurso muy chica, qué sé yo, era como hasta octavo básico. Y creo que ahí fue como, bueno, acá hay algo. O sea, como hay algo que hay que explorar, hay que trabajar y creo que no fue claro, sino hasta la U que ya fue como, bueno, me voy a meter en un taller y desarrollarlo de manera más concreta en el fondo, ¿no? Más concreta que esta primera experiencia. Ahora, ese formato poético, ¿no? Como encontrar las palabras y darse cuenta que uno escribe un poema, te provoca algo. O sea, porque uno, por una parte, está escribiendo, pero uno empieza a compartir ese poema y ese poema también provoca cosas en los demás. Y ahí yo creo que uno decide, ¿no? Como que dedicarse a la poesía. En tu caso también, ¿cómo esa relación entre lectora, escritora, empezar a compartirlo? ¿Cómo nace esa? Bueno, la verdad es que yo, eso, sin darle mucha importancia al asunto, o sea, no con este peso que de repente tiene como de grandilocuencia la poesía, como que un poema es algo muy importante, compartirse poesía tiene una dimensión, por un lado puede ser muy romántica, muy tarjeta village, por así decirlo, o por otro lado, claro, como que dice cosas que son muy, bueno, muy relevantes en un país de poetas, ¿no? O sea, un país que en el fondo, claro, la poesía además tiene un peso monumental de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, que están ahí encima, ¿no? Y yo empecé a compartir cosas en Facebook, así como en tiempo de Facebook empecé a compartir poemas y un amigo que tenía una editorial pequeñita que se llamaba Escafandra, me dijo, igual podríamos hacer algo, como recopilar esto, hacer una plaqueta, y ahí fue como o sea, nació mi primera publicación desde eso, ¿no? Como desde que, claro, la gente que leía las cosas en Facebook me comentaba o me decía, oye, qué bacán esto, como estás escribiendo bacán esta cuestión, no sé, como cosas muy, como de comentarios de likes en el fondo, y que después dije, bueno, quizá, claro, uno puede hacer otras cosas con esto, ¿no? No es simplemente como la red social, sino que ya se puede pensar en un librito, se puede pensar en lo que también sucede cuando uno hace eso, ¿no? Como justamente en comunicar de otras formas, en encontrar otras experiencias lectoras que no son quizás las que están en tu círculo. Y eso es muy bonito. O sea, creo que es como para mí la mayor
potencia que tiene la poesía, esa posibilidad de comunicar, ¿no? Y sobre todo en un momento en que estamos a contratiempo de la lectura, en que también esa concentración se vuelve un valor. ¿Cómo aparece un poema cuando decides bajarlo? Hemos tenido algunas experiencias acá en el programa donde algunas escritoras o escritores dicen arrojarse, ¿no? Como ser más como ir corrigiendo en el camino. O a veces también la inspiración divina y casi que no corriges nada. ¿Cómo aparece un poema en tu caso? Sí, creo que eso depende mucho de lo que uno está trabajando también, porque a mí me pasa que hay momentos en que estoy muy desde el lado del derecho, en que estoy solo como trabajando en eso, como muy abogadísticamente, entonces como que el poema, claro, acecha, ¿no? En ciertos momentos, o sea, que hay ciertos momentos que estoy haciendo cosas muy áridas en ese lenguaje muy duro, como decía Armando Uribe, que el derecho endurece la lengua. Entonces como que aparece y las voy anotando y tengo como esa costumbre de ir recopilando cositas, ¿no? Pero después, claro, cuando uno está trabajando ya más de edición, de armar un proyecto, en el fondo, armar una potencia de librito que uno no sabe cuándo va a salir, pero ir trabajándolo, creo que ahí es estar como en un estado constante del envolverse, ¿no? Y el arrojarse, como que aparecen imágenes y se van mezclando con cosas que, no sé, a mí me pasa un montón, que es como estoy trabajando sobre un tema o estoy trabajando en un libro, entonces empiezan a aparecer otras escritores y escritoras que dan cuenta de ese tema o que están trabajando cosas parecidas, o alguien me dice, oye, leíste a no sé quién, y justo es como lo que necesitaba para ir trabajando. Entonces creo que tiene más esa dimensión, ese otro lado, ¿no? Que es una cuestión mucho más del trabajo, pues, del trabajo de la corrección, de la edición, del proceso en que uno tiene que envolverse para que todas esas conexiones se vayan dando también, ¿no? O sea, para que efectivamente uno pueda decir, bueno, aquí, por ejemplo, no sé, a mí me pasó con Bestialidades, que es un libro que hice como muy en el mayo feminista, muy así, como sobre la marcha, pero que luego trabajé en la edición como justamente desde esa perspectiva, de como buscar a quiénes leer, buscar qué películas ver, buscar qué música escuchar para comprender cómo ese libro podía avanzar más allá de esa coyuntura, en el fondo. Un poco estábamos hablando antes de la entrevista, ¿no? Como de la posición en la que estamos haciendo esta entrevista sobre el río Mapocho, en la ciudad. ¿Cómo sientes que la ciudad colabora con inspirarte o sorprenderte con algo? ¿Hay alguna relación entre la ciudad y tu trabajo? Yo creo que estoy como muy mediada por este lugar en específico, además, porque, claro, estudié muy cerca y en el momento en que yo entro a la U, que es post-2011, hay toda una movilización que está quizá, claro, como el estudiantil un poco más a la baja, pero otros movimientos sociales se toman el río, acampamos en el río con el Supermercado Montserrat, con su huelga, con Correos de Chile, con la Federación Nacional de Pobladores, y creo que inevitablemente mis influencias están situadas, digamos, en ese tipo de experiencias, ¿no? Y creo que desde la facultad también mucho leer a José Domingo Gómez Rojas, que es como un fantasma que se me aparece recurrentemente en estos espacios. Estuve en taller muchísimo tiempo con la Carmen Berenguer, que vivía por acá cerca. Entonces, sí, creo que es como muy mi hábitat, por así decirlo, el lugar desde donde pienso la escritura, como también el centro neurálgico de la protesta social, de la movilización, de todo lo que ha pasado estos años, que si bien, claro, estamos como muy en un momento difícil, post pandemia, post fracasos constitucionales, hay una experiencia en estas calles acumulada, ¿no? Hay una experiencia que igual está en los rayados, está en esos recuerdos, está en todo lo que sucede en la revuelta social, está justamente, ¿no? En el rebautizar la plaza. Entonces creo que sí, desde ahí es como un poco desde lo que se constituye mi escritura, ¿no? Soy mucho más de ciudad en ese sentido, de este río sucio que quizá de otro espacio, no sé, como cuando quizá era más chica, que claro, vivía en La Serena, entonces tenía toda esa lógica como de pensar en el mar, de pensar bueno, también en el fantasma de la Gabriela, que estaba muy presente en Vicuña, en Monte Grande, entonces creo que por ahí un poco fue cambiando también mi hábitat. Bueno, durante esta conversación he mencionado grandes escritoras y escritores,
Pero ¿tienes alguna favorita a la que vuelves de vez en cuando estáis perdida en el océano de la escritura, como para quizás volver a renovar tus votos como escritora, o alguien que frecuentes, o estás explorando, buscando cosas nuevas? Ponte tú. O sea, creo que la gracia que tienen las redes sociales es que siempre aparecen cosas nuevas. Uno siempre está ahí en el Instagram y algún textito nuevo aparece y uno dice, oye, mira, voy a seguir como buscando sobre esta persona a ver qué está haciendo. Pero bueno, para mí la Carmen es como un poco mi matriarca, ¿no? Como emperatriz Carmen Berenguer es mi máxima, siempre fue mi máxima referenta, y cuando pude tomar taller con ella, empezar a trabajar con ella, me di cuenta también de una forma de vivir la escritura desde la amistad como modo de vida, desde la preocupación y el afecto, que el taller fuera un espacio muy afectivo. Se me hace necesario, en el fondo, leerla cada cierto tiempo, quizá no para ordenar, porque bien desordenada la vieja, entonces más bien como para desordenar, como para despeinarse un poco, ¿no? De alguna manera, y pensar en esa escritura como bazar, como recopilación, como testimonio, como memoria, ¿no? Y bueno, inevitablemente también se me aparece Armando Uribe porque en esta dualidad también me encuentro de alguna manera en el cotidiano, ¿no? O sea, como, bueno, él trabaja en derecho minero, que es algo muchísimo más árido que el derecho constitucional de todas formas, pero claro, como esa dualidad entre como, por un lado, estar como en ese ámbito académico o en ese ámbito del pensamiento, que es eso, muy seco, muy cercano al poder, etcétera, y a la vez pensar en esta retaguardia que es la poesía, que es lo ensayístico, que es la posibilidad de construir desde otros lenguajes, que no sean ese lenguaje del poder, ¿no? Que no sean el lenguaje que tiene imperio, por así decirlo, ¿no? Que es el lenguaje que convence por el solo lenguaje, no porque hay una amenaza como norma detrás que te dice, bueno, tienes que hacer esto, si no hay un castigo, ¿no? Armando Uribe era muy filoso en su verso, pero también muy irónico y oscuro, por supuesto. ¿Hay algo de eso en tu poesía? Creo que bueno, quizá no tan oscura, quizá no tanto, pero sí, creo que igual hay un proyecto que estoy ahí medio dándole vueltas todavía, que se llama Fragmentaciones en torno al derecho de aparecer, que he tratado como de buscar ese lenguaje, o sea, de pensar en ese lenguaje irónico, en cómo se nos ha aparecido a quienes nacimos en los 90 el fantasma dictatorial, ¿no? O sea, o más bien como los relatos sobre la dictadura, los silencios sobre la dictadura, y bueno, obviamente que cobran otro sentido también después de la revuelta, ¿no? Porque hay otras actualizaciones, hay otras como rememoraciones también de lo que significa la música, las consignas que se vuelven, y que ahora, bueno, evidentemente hay otro proceso también. Bueno, ya no es el proceso de la transición. Voy a quizá leer una cosita de eso, Por supuesto. porque hoy día lo estaba dando una vuelta y dije, bueno, quizá podría servir para el programa. En el intertanto, la ciudad sigue su reordenamiento constante, se expulsan cuerpos extraños, se encapsulan los miasmas en cementerios, en hospitales, en conventillos, en poblaciones callampa, en tomas de liceos, en la situación de calle, en deudores habitacionales, en el desborde del Mapocho, en violentistas, en cortes de calle, en ollas comunes, en voces autorizadas y no autorizadas, en los no es la forma, en saqueos y saqueadores, en reformas constitucionales, en boletines legislativos, en papers académicos, en notas al pie, y las alamedas no abren. Exiges aparecer, que tu peso no se vuelva penuria mendiga de polvo, un epitafio para decorar tu brazo derecho descuartizado al que llama osamenta. Me dejo escuchar tu rabia y reaparecer es un acto de habla que retumba en el cemento. Tu piel castaña no se distingue entre tanto clavel. Intenso. Y que como que siento que lo estaba viviendo, ¿no? Como justo pasa una moto, escucho el río, siento olores. Estamos aquí mismo. Estamos aquí mismo, ¿no? ¿Cómo nace ese texto? ¿Cómo llegó a ti? Bueno, he estado trabajando en esto muy de a poquito, muy como bueno, desde el taller de la Carmen lo trabajé un montón, y claro, como que el último mensaje que recibimos de la Carmen fue: nos vemos el viernes y me mejoro. Y efectivamente el viernes estábamos en su funeral, ¿no? Entonces creo que quedó un poco interrumpida esa escritura, pero que parte desde ahí,
desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Entonces me vine a trabajar mucho por acá, a escribir mucho acá, a escribir mucho en el cementerio general, en el Memorial del Mir, donde están los primos de mi papá que fueron ejecutados políticos, a tratar de conversar un poco, a tratar de establecer un diálogo ahí como con esos silenciamientos de la familia, ¿no? Con esas figuras que eran complejas de asimilar. Qué increíble encuentro, ¿no? Como tener la noción, la lucidez de decantar esos fantasmas o esas experiencias en un poema, ¿no? Como, bueno, y es inevitable, ¿no? Preguntarse sí. cosas como ¿qué es esto? ¿No? Como ¿qué es la poesía? Sí, o sea, por eso creo que esto, como una posibilidad de hacer asamblea entre muertos y vivos también, ¿no? O sea, como que creo que permite ese lenguaje como de conexión, como que quizá desde otros lugares más académicos, más del paper, más desde la investigación, por ejemplo, en derechos humanos, me parecía también eso, un poco difícil, creo que la comunicación que permite la poesía da cuenta de lo que ha sido también ese proceso, ¿no? El proceso del exilio, de las muertes, de las desapariciones, del dolor, ¿no? De un dolor que ya no es simplemente una carta de petición o una demanda, una denuncia que luego tiene que procesarse por tribunales que no les importa lo que uno sienta en el fondo, sino que todas esas afectaciones tienen que quedar en alguna parte, ¿no? Entonces quizás medio como, claro, residual de todo ese proceso político, pero muy importante que esa retaguardia esté, o sea, que existan esos lenguajes, pienso. ¿Qué piensas sobre estas nuevas herramientas? ChatGPT, por ejemplo, ahí tú le puedes pedir que te escriba un poema, ¿no? Sí, pues hay varias experiencias de eso, ¿no? De inteligencias artificiales que uno, claro, puede subir toda la obra de un autor y después dile, bueno, escríbeme un nuevo libro que podría ser este autor, ¿no? A mí la verdad es que me parece muy, muy entretenido lo que está pasando con la inteligencia artificial. O sea, me parece que es una herramienta que obviamente que nos asusta y nos complica en un montón de fórmulas también, como decir, bueno, será el fin de los escritores, cosas por el estilo. Pero creo que hay que verlo como una inteligencia colectiva. O sea, si existe la inteligencia artificial es porque hubo muchísimas personas que están constantemente en realidad alimentando esa inteligencia artificial. Y no es otra cosa que nuestra propia inteligencia, ¿no? No es otra cosa que la propia colectividad, y ahí el punto está en quién son los dueños, ¿no? Para dónde se dirige. Porque ese es el punto que también tenemos con las redes sociales en general, ¿no? Que es como, bueno, si tuviéramos una red que fuera realmente cuidada de manera colectiva y no tuviera una persona que está pensando en cómo suben los ceros de su cuenta a través de esos usuarios, a través de la censura, etcétera, creo que de alguna manera podríamos tener otras formas de democracia también, pues, ¿no? O sea, que en el fondo esto es lo que habilita hoy día la inteligencia artificial y las redes sociales. Pero el punto es que tenemos que guiarla para ese camino. O sea, no va a ir para ese camino sola, ¿no? Sino que hay que generar movimiento en torno a eso y también en la reivindicación de ese pensamiento colectivo que se está generando ahí, ¿no? Y lo que puede llegar a pasar. Y ahí creo que, claro, que obviamente que hay una pugna como con la noción de derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Pero que para mí, en realidad eso, lo veo muy desde que ojalá pensemos cómo podríamos volver a la discusión de que los trabajadores de la cultura son trabajadores, que merecen, por tanto, como trabajadores un sueldo, vacaciones, jubilación, etcétera, como cualquier otro trabajador, y que no puede ser que estemos en un país que en realidad se requiera postular todos los años como a un fondo determinado, etcétera, para tener trabajo, ¿no? O sea, creo que eso haría también mucho más simple que la difusión de la obra pudiera entrar en estas dinámicas quizás como más de desprendimiento, ¿no? De desprenderse, de decir, bueno, esto es parte como del Creative Commons, ¿no? O sea, como decir, bueno, no es necesariamente fruto de mi propia imaginación individual, sino que siempre al final la escritura responde a esos procesos colectivos. O sea, uno siempre está escribiendo porque está hablando con alguien más, como decía antes, ¿no? Ya sea vivo, ya sea muerto, pero está ahí hablando con alguien más. O sea, está ahí conversando con alguien, está ahí comunicando otras cosas que no hubieran pasado si nos pensamos en esa noción de individuo cada uno por sí solo, ¿no?
Estaba pensando como en la idea, ¿no? Como en esta vida de los escritores antes versus la que es hoy también, ¿no? Como que han ido cambiando también las formas. Tú cuando has publicado, por ejemplo, ¿siempre lo has hecho desde una vereda independiente? ¿O hay también hecho el trabajo de postular a los fondos para poder, ¿no? Como tener una publicación de calidad o tener una publicación en realidad, ¿no? Como... Sí, o sea, es que sí, justamente tener una publicación, yo creo que ese es el problema. Sí, yo he postulado los fondos principalmente de creación, creo que igual es un fondo interesante porque en el fondo, claro, lo que te permite es un proceso creativo donde hay efectivamente un sueldo por un periodo determinado de tiempo, pero yo igual tengo la pega, digamos, muy desde el punto de vista del derecho, pues, ¿cachai? Entonces está como por ahí, y trabajo principalmente en LOM, que es una editorial independiente, bueno, con 35 años de trayectoria, en la cual también está la posibilidad de ir mezclando estos formatos, o sea, de hacer cosas relativas a las ciencias sociales, al derecho, a la literatura, desde una conversación también súper horizontal en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que nos faltan más espacios así, ¿no? O sea, más espacios de esa envergadura, digamos, de editorial independiente, y efectivamente para todas y todos los trabajadores de la cultura un espacio de trabajo resguardado, ¿no? O sea, como cualquier otro trabajador, ¿no? O sea, como yo en los proyectos que trabajo, claro, como desde el derecho siempre está ese resguardo, ¿no? Y siempre hay como una sensación de como, bueno, es que si no puede haber una denuncia, ¿no? Porque es una abogada, no sé qué. Entonces, ¿por qué ese resguardo no está con los trabajadores de la cultura? Es algo que tenemos que revertir. Totalmente. Sofía, como para ir terminando, ¿tienes algún consejo que le pudieras dar a nuestra audiencia, sobre todo a escritoras, escritores que están partiendo? Una cosa, entre paréntesis, ¿no? Que me ha pasado mucho en la vida de la escritura es que siempre el comienzo para alguien es distinto, ¿no? Puede ser alguien muy joven o puede ser alguien quizá en el ocaso o en la mitad de su vida que decide ponerse a escribir. ¿Qué consejo le daría a esas personas? Creo que eso, o sea, es importante saber que no hay un momento, ¿no? O sea, que justamente no hay escritores que empiezan muy tempranamente y tienen un momento así de mucha gloria en ese momento, no sé, hay como un montón de mitos también con respecto a la poesía en la juventud, por ejemplo, pero en realidad yo creo que hay que pensarlo como algo que te acompaña para toda la vida, es como, no sé, hay gente que piensa en hijes, que piensa en parejas, creo que hay que pensar la escritura en esa misma línea, como una compañía, como un refugio, como un hogar, como algo que te va a acompañar para cualquier momento, en cualquier proceso vital que uno esté pasando, puede salir algo de ahí, ¿no? O sea, hay una posibilidad de que esas memorias o que ese dolor pueda también transformarse en otra cosa, que yo creo que es algo muy importante. Por ejemplo, desde el feminismo a mí me pasa mucho eso, que es como, tenemos como un acumulado así histórico de millones de años de dolor, que hay que pensarlo desde, quizá, claro, ya no el cuarto propio, sino que la escritura en todos lados, ¿no? O sea, la escritura, como decía Aurelian Saldúa, desde la micro hasta el momento en que está haciendo el aseo, en cualquier momento hay que estar ahí. Y por otra parte, creo que es muy bacán en este país los espacios de taller, ¿no? Es muy bacán tener esa experiencia, como de decir, bueno, voy a compartir mis textos con otras personas tomándome un tecito o una chela o lo que sea, pero hay un momento de la semana en que puedo ir a este espacio en el cual a lo mejor me dedico a otra cosa, a lo mejor no es que quiera publicar o a lo mejor no es que quiera como, no sé, como pensar la escritura en ese sentido, a lo mejor se va dando también, uno a veces no lo busca, simplemente llega, pero ese espacio colectivo en que se puedan compartir tanto las cosas que estás viviendo en la semana en el fondo, como ese espacio de lectura y escritura, creo que es lo más hermoso que tiene, en el final de cuentas, la poesía, ¿no? O sea, que hay un trabajo justamente que va moldeando también tu escritura en ese espacio. Y ahí, bueno, hay un montón de escritoras y escritores que están dando esos talleres todo el tiempo, ¿no? Hay que estar ahí atento y ir nomás. O sea, he tenido la suerte de estar en talleres con la Carmen, con la Paula y la Vaca, con la Julieta Marchant. Y creo que es interesante también ir descubriendo otras posibilidades de estilo,
otros consejos, otras lecturas que no van a aparecer sino en ese espacio que igual es de intimidad al final de cuentas. Bueno, Sofía Ister Brito, muchas gracias por estar en Poéticas del Puente. Esperemos Gracias que a ustedes por la invitación. tu carrera como poeta siga creciendo. Muchas gracias.